Un cordial saludo para la comunidad de la Unión. Hoy nos encontramos con el objeto de llevar a cabo este programa en el cual vamos a abordar un tema que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Para hablar del libre desarrollo de la personalidad vamos a traer a la conversación del día de hoy dos invitados, dos autores que por el contenido de algunos de sus libros considero de mucha relevancia tenerlos en cuenta pues para esta charla. Hablamos de Erich Fromm y hablamos de John Rawls. Entonces, por ejemplo, para hablar del libre desarrollo de la personalidad, lo primero que deberíamos contestarnos es una pregunta: ¿qué entendemos por ser libre? ¿Qué es eso de la libertad? Entonces, cuando nos remitimos en ese sentido o le preguntamos a Erich Fromm ¿qué es la libertad?, entonces encontramos en un libro que este autor tiene, que se llama El miedo a la libertad, y nos da una definición que es la que quiero traer a colación. La libertad, según Erich Fromm, es la posibilidad de que el ser humano se desarrolle íntegramente en todas sus facetas, como las sensoriales, emocionales, intelectuales, activas y productivas. Fromm plantea que el hombre es un ser activo que se realiza a sí mismo. Yo quiero que tengamos en cuenta para los fines de este programa ese término. El hombre en este caso es un imperativo clásico masculino. Entiéndase, cuando en estos libros encontramos la palabra hombre, más que todo en los clásicos, encontramos la definición de hombre, debemos entender hombre-mujer, por eso se llama imperativo clásico masculino. Ahora, es un ser activo que se realiza a sí mismo, es decir, no es otra persona la que me realiza a mí, soy yo quien estoy llamado a realizarme a mí mismo. Soy yo quien estoy llamado a ejercer de manera efectiva el libre desarrollo de mi personalidad. Eso en la voz de Fromm, y más adelante vamos a señalar, por ejemplo, algunos aspectos de este libro, El miedo a la libertad, para entender más a profundidad lo que queremos señalar. Por ejemplo, ¿qué es eso del miedo a la libertad? ¿Por qué las personas le tienen miedo a la libertad? ¿Y cómo define el miedo a la libertad este autor? Cuando hablamos con Erich Fromm sobre el miedo a la libertad, él dice: las personas le tienen miedo a la libertad y eso se traduce en un profundo temor de las personas para ejercer su propia libertad. La gente, mire qué paradójico, las personas tienen un profundo temor, les aterra el ejercicio efectivo de su libertad, contrario a lo que podría decir una cantidad de personas que puedan estar escuchándonos. Dice Erich Fromm en El miedo a la libertad que es un profundo temor del individuo a ejercer su propia libertad y a que los demás ejerzan las suyas. Es el pánico a asumirse como persona, a decidir y a hacerse cargo de sus propias decisiones. Esto es, a ser responsable. Es decir, el miedo de las personas a ejercer de manera efectiva la libertad que les corresponde por derecho, incluso por dignidad, por ese conjunto de derechos que tienen las personas por ser lo que son, por ser personas. Entonces, ese miedo se traduce en no querer asumir las consecuencias de sus propios actos. No querer asumir la responsabilidad de las cosas que hacen. Entonces, es ahí donde Erich Fromm habla del miedo a la libertad. Incluso vamos a sumar más adelantico 5 o 6 sentencias de la Corte Constitucional para que esa diáspora de sentencias nos permitan aterrizar bien el tema y la importancia que tiene hablar del libre desarrollo de la personalidad, porque las personas creen que el libre desarrollo de la personalidad consiste, por ejemplo, en hacer lo que se les antoje.
en saltar bardas, en arrojar al piso una cantidad de muros y que nadie se les oponga en las pretensiones que tengan con respecto a lo que puedan denominar proyecto de vida. Y resulta que con fundamento en lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, con base en lo que dice la Honorable Corte Constitucional en numerosas sentencias, yo solamente voy a traer a colación unas 5 o 6 sentencias para hablar de este tema, y con base en lo que dicen muchos autores sobre estos temas, vamos a tomar en este caso particular nada más a Erich Fromm y a John Rawls, pero esta persona, en el miedo a la libertad, Erich Fromm nos recuerda de que el pánico a la libertad, el miedo a la libertad, consiste en ese miedo que tienen las personas de hacerse responsables de las consecuencias de sus propios actos. Cuando yo no me quiero hacer responsable de mis propios actos, entonces es porque de alguna manera tengo temor, tengo miedo a asumir las consecuencias de esos actos, la responsabilidad superior de esos actos, y yo tengo miedo a la libertad cuando no comprendo, no dimensiono la importancia de la autonomía de la voluntad. De eso vamos a hablar. Señala además Erich Fromm que por ese temor que siente la gente a la libertad, es por eso que la gente busca el amparo de la colectividad. Buscan el amparo de la colectividad. Entonces, por ejemplo, en cualquiera de sus modalidades, por ejemplo, la gente busca el amparo del partido. Buscan el amparo de un partido político, por ejemplo, si son militantes de ese partido o de otros. ¿Y cómo así que buscan el amparo del partido? Pues claro, porque las decisiones que se vayan a tomar, la persona las va a tomar con base en lo que diga el partido. Lo que significa es que la responsabilidad, si hay que asumir alguna responsabilidad posterior a las acciones que se van a tomar con respecto a lo que diga el partido, no serán mías, sino las del partido. Entonces yo me estoy desprendiendo como en una especie de fiducia, hágalo usted por mí. Ustedes, señores del partido, ¿por quién tengo que tomar esta decisión? Y entonces eso es de alguna manera un rasgo de ese miedo a la libertad, el temor a decidir por sí mismo, el temor de decidir y asumir la consecuencia de mis propios actos, de la autonomía de mi voluntad. Entonces la gente busca el amparo de la colectividad, en el caso que acabo de señalar, por ejemplo, del partido, si soy un militante político, porque las decisiones que allí se toman no son mías, sino del partido. Por ejemplo, buscan el amparo de la colectividad cuando recurren, por ejemplo, a la iglesia, si soy pues un creyente, porque allí se me indica qué debo creer. Es decir, yo no lo busco por mí mismo, yo no me doy a la tarea de ser un autodidacta, como diría Rousseau, sino que yo lo que hago es recurrir al pastor, a la iglesia, para que me digan por quién es que yo tengo que creer, qué es lo que debo creer, y se me libera entonces de esa enorme carga de decidirlo yo mismo. También busco el amparo de la colectividad cuando recurro al gremio, por ejemplo al gremio de docentes, de los profesores. Entonces, ¿por qué? Porque detrás de esa solidaridad gremial se encamotea de alguna manera mi responsabilidad, y así en todas las demás cosas. Entonces vamos a elegir el consejo directivo, entonces es lo que diga el gremio, es qué decisión vamos a tomar con respecto, por ejemplo, a una problemática que tenga que ver con la educación, entonces lo que diga el gremio, lo que diga el sindicato, y así sucesivamente en sus diferentes modalidades. Entonces ese es el panorama que nos señala este autor, Erich Fromm, con respecto al miedo a la libertad. Lo que significa que todo lo contrario a eso, es decir, no tener temor a la libertad, no huirle a las responsabilidades que debo asumir, no ser consciente de que mis actos tienen unas consecuencias, de que yo debo ser autónomo de mi voluntad, entonces sería todo lo contrario, y es precisamente de eso que vamos a hablar hoy, de que ya estamos hablando, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces,
podríamos hacer una pregunta. ¿Es el libre desarrollo de la personalidad, lo que decía ahorita, derrumbar muros, saltar las prohibiciones? Porque además, por ejemplo, estamos en una sociedad tan prohibicionista. Todos son prohibiciones y prohibiciones desde la casa, desde las instituciones, en el colegio. No haga, no haga, no haga, esto no se hace, esto tal cosa no se hace. Y entonces incluso recuerdo alguna vez que por allá en un colegio me llamaba la atención cuando se pusieron muy de moda hace muchos años el tema de los grafitis. Entonces en la pared de un colegio decía prohibido prohibir. Entonces, si se trata de saltarnos las prohibiciones y hacer lo que se nos antoje, entonces es ahí donde tenemos que entender o casarnos con una caracterización de la libertad. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, para abordar con mayor profundidad el tema, vamos a abordar algunas sentencias. Las sentencias de la Corte Constitucional, así a grosso modo, son sentencias unificadas, son sentencias de la Corte Constitucional, son sentencias de tutela. Bueno, hay una variedad pues de sentencias, pero nos vamos a quedar en el imaginario con una sentencia como tal, en sentido general. Por ejemplo, la sentencia unificada, la 642 del 98, nos habla del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero nos habla de una libertad en esencia. Una libertad en esencia, y entonces encontramos en esa sentencia algo bien interesante, y dice, por ejemplo, esa sentencia, la 642 del 98, dice: el derecho al libre desarrollo de la personalidad presupone, dice la Corte Constitucional, en cuanto a su efectividad, que el titular del mismo, es decir, yo, es decir, usted, en cuanto al titular, que el titular del mismo tenga la capacidad volitiva y autonomía suficientes para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer las opciones vitales conforme a las cuales dirigirá su senda existencial. Es decir, no le corresponde al gremio, no le corresponde a la colectividad, no le corresponde a la iglesia, no le corresponde al partido decidir sobre la manera en que yo pretendo desde el fuero interno de mi personalidad, de mi persona, dirigir mi senda existencial. No le corresponde ni siquiera a nadie, ni a la persona más cercana a mí, decirme cuáles son las decisiones que yo debo tomar con respecto a el fuero interno como persona, a esa senda existencial. Esta es mi existencia, yo soy el administrador de este cuerpo, y este cuerpo es una casa, y esta casa, a razón del libre desarrollo de la personalidad, solo dentro de esta casa, solo se toman las decisiones que yo, que soy el propietario, que yo, que soy el que tengo los atributos de la propiedad de esta casa, puedo disponer. ¿Por qué? Porque se trata del fuero interno mío como persona. Es el libre desarrollo de la personalidad, lo que significa que soy yo quien toma la decisión o no de abrirle la puerta al sindicato, de abrirle la puerta al pastor, de abrirle la puerta a un grupo o a una agrupación de feligreses, de abrirle la puerta a un partido en el que yo puedo militar o no. Entonces, o simplemente no abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque hay decisiones tan personalísimas, aquellas que tienen que ver con mi dignidad como persona, aquellas que tienen que ver con el fuero interno mío como persona, aquellas que tienen que ver con mi identidad como persona, que solamente las tomo yo, y yo no tengo que recurrir por miedo a la libertad a las colectividades para tomar esa clase de decisiones. Y esa es la parte de la que tenemos que entender sobre el tema del libre desarrollo de la personalidad. Recuerdo alguna vez, por ejemplo, también en un colegio que, pues a razón de mi experiencia docente, recuerdo alguna vez, hace muchos años ya,
que un chico quería, a razón del libre desarrollo de la personalidad, de invocar ese derecho fundamental que está contenido en el artículo 16 constitucional, que tiene mucho que ver incluso también con el artículo 13, que es el derecho a la igualdad, y ahorita mencionaría por qué, porque es que, si bien es cierto, todos somos iguales ante la ley, entonces, si a razón de un reclamo, de una exigencia del ejercicio efectivo del libre desarrollo de la personalidad, a una persona, como el ejemplo que voy a dar, le conceden los derechos que está reclamando conforme a lo que dice la Carta Política, entonces otras personas que tengan cualidades similares pueden recurrir al reclamo, a la exigencia, a las diferentes autoridades, en este caso pueden ser judiciales, para que, con fundamento en el artículo 13 constitucional que habla del derecho a la igualdad, entonces se le garanticen esos mismos derechos. Ahora, decía el chico, señor rector, mediante un escrito, derecho de petición, artículo 23 del Estatuto Superior, mediante el invoco, decía el chico, invoco este derecho fundamental, el artículo 23 constitucional, con el objeto de solicitarle a usted, estudie la posibilidad de permitirme a mí vestir con el uniforme de las chicas y además utilizar los baños de las chicas, porque mi identidad tiene que ver con esa orientación sexual. Y recuerdo entonces que se armó un zafarrancho jurídico en torno a esa petición que hacía el joven estudiante, pero finalmente todo desencadenó en que al muchacho se le garantizaron los derechos, y fue por eso que, a razón de eso y con fundamento en el artículo 23 constitucional, posteriormente se le tuvo que conceder a otros muchachos con similares características el derecho al libre desarrollo de la personalidad en ese mismo sentido. El problema, ¿por qué se creó el problema? El problema se creó cuando algunas otras personas, padres de familia pertenecientes a esa comunidad educativa, encontraron a colisionar desde el tema moral, un arrebato moral, como digo yo, empezaron a tener ese arrebato moral con respecto a reflexiones como la siguiente: bueno, pero es que el muchacho ya le dieron el derecho a vestirse como las chicas y a entrar al baño de las chicas en el colegio, pero resulta que una de esas chicas es mi hija, y mi hija todavía está muy joven, está muy sardina, y entonces va a entrar al baño donde va a entrar un muchacho vestido de mujer, pero que es un muchacho y que para mí, más allá de sobreproteger a mi hija, representa un riesgo para mi hija, que todavía es menor, esa situación. Entonces yo no quiero que mi hija corra el riesgo de estar en un baño, que puede estar sola incluso cuando entre este muchacho vestido de mujer, y él tendrá el derecho de ingresar a esa unidad sanitaria, pero ahí va a estar mi hija y yo considero que va a estar indefensa. Y entonces empezaron los problemas, a salirse del colegio y todas las cosas, pero finalmente lo que estamos aquí no en discusión, sino haciendo una reflexión en torno a eso, es que estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad, y un juez de tutela le tuteló los derechos a este joven estudiante, y a razón de eso se han desencadenado otras muchas tutelas que terminaron con el mismo resultado, con la misma providencia judicial. Y hoy, por ejemplo, es muy común en los colegios que si a un chico le provoca ir vestido con el uniforme de las muchachas, pues eso no tiene por qué ser problemático, con fundamento al libre desarrollo de la personalidad, al artículo 16 constitucional. Pero ahorita vamos a hacer unas precisiones, porque, por ejemplo, en lo que respecta al tema de los derechos, también hay que entender de que el derecho a la educación es un derecho deber. Ahora bien, esta sentencia que estoy mencionando establece que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que protege la capacidad de las personas para definir su vida, y es por eso que les mencionaba ahorita hace un momento el tema del fuero interno de ellos como persona.
de nosotros como personas. También establece que solo se pueden admitir limitaciones. Hay que prestarle atención a esta parte. Solo se pueden admitir limitaciones que estén explícitamente en la Constitución y no afecten el núcleo esencial de este derecho. ¿Cuál derecho? El libre desarrollo de la personalidad. Es decir, los límites que establece nuestro ordenamiento jurídico, pueden trazarse límites, pero esos límites no pueden ir allá al núcleo central de lo que define el mismo legislador, en este caso el constituyente primario de la Constitución del 91, con respecto al núcleo esencial de este derecho. Esos límites, ahorita los vamos a ver, esos límites fueron los que acabé de señalar, que, por ejemplo, en el caso de la educación, es un derecho deber. Es decir, los muchachos tienen que acogerse a un reglamento estudiantil. Ahí están contenidas una cantidad de reglas que se trazan desde la institución educativa. Ese reglamento estudiantil, que yo prefiero llamarlo un pacto de convivencia, en ese pacto de convivencia no pueden haber unas reglas que estén por encima de lo que señala la Constitución y la ley, y las reglas que están trazadas ahí no pueden atentar contra el núcleo esencial del libre desarrollo de la personalidad, y es ahí donde se forman una cantidad de conflictos intersubjetivos de intereses dentro de la población estudiantil. En ese caso, de los estudiantes, no solo hombres, también mujeres, y las directivas del plantel. Otra sentencia, por ejemplo, que es la sentencia de tutela 413 de 2017, nos dice la Corte Constitucional, por ejemplo, nos hace referencia al derecho al libre desarrollo de la personalidad. El tema que estamos tocando es el de identidad personal, y nos señala ahí, nos señala en esa sentencia. Solamente son extractos, son fragmentos de las sentencias para que nos permita conversar sobre el asunto. Nos dice, el derecho al libre desarrollo de la personalidad como una extensión de la autonomía indudablemente conlleva a la construcción de la identidad personal como la facultad de decidir quién se es como ser individual. Soy yo, a razón del libre desarrollo de la personalidad, quien decido cómo soy frente al mundo y la cosmovisión que tengo del mismo. Es decir, la posibilidad de autodefinirme desde la apariencia física, el modelo de vida que se quiere llevar, hasta la identidad sexual o de género. Entonces, ese es otro bendito problema, que la chica se quiere motilar cortico o se quiere calviar, que el muchacho quiere tener el pelo porque él es muy cristiano, entonces quiere parecer a Jesús, y entonces eso para muchos docentes, para muchas directivas de los planteles, en el caso, por ejemplo, de los docentes del sector educativo, no solamente es en el sector educativo, estamos hablando en cualquier cuerpo, podemos referirnos en este caso a cualquier cuerpo social, nos podemos referir en términos generales a una entidad territorial, a un municipio como tal, en este caso el municipio de La Unión. Entonces, la posibilidad de autodefinirse, dice esta sentencia. Hablamos del libre desarrollo de la personalidad cuando entendemos que a razón de la autonomía de la voluntad, cada persona tiene la facultad, tiene el derecho de autodefinirse. Y esa autodefinición tiene que ver con su apariencia. Si quiero tener el pelo corto, si quiero tener el pelo largo, si quiero andar mostrando el ombligo, si quiero los hombres, por ejemplo, vestir de falda. Y en estos días había una polémica por un video que incluso pues se hizo viral porque una persona, un muchacho vestido de mujer, pues fue increpado al interior de un transporte público por otra señora, pues que a razón pues de la moral y esas cosas, quiso increparlo, decirle una cantidad de cosas al muchacho, y finalmente terminaron pues ahí en una discusión, pero que cuando nos ponemos a mirar el derecho que le asiste a ese muchacho de vestirse de la manera en que iba vestido, de pintarse de la manera en que iba pintado, de comportarse de la manera en que se estaba comportando, entonces entendemos cuál es el contenido normativo de este derecho, y ahorita hablamos, porque es necesario hablar, de
lo que tenemos que entender cuando tenemos derechos. Entonces, por ejemplo, estoy señalando la siguiente, estoy haciendo una bifurcación jurídica con respecto al tema. Hay unos derechos y también hay unos deberes. Entonces, en esta sentencia lo que nos hablan es de concebir la autonomía de la voluntad como la posibilidad que tengo yo desde el fuero interno como persona, y a la luz de la dignidad humana de autodefinirme desde mi apariencia física, desde el modelo de vida que yo quiero llevar, y eso incluye el tema de identidad sexual o de género. Incluso ahora, por ejemplo, en este momento en el Congreso de la República están cursando una cantidad de temas, de proyectos legislativos que tienen que ver con ese tema que involucran incluso a los menores con respecto a la modificación que puede llevarse en el registro civil con respecto al género. Entonces, esto o sea, cada vez tenemos que ser más conscientes que es plural el universo, y en consecuencia tenemos que asumir la responsabilidad superior que implica ser muy respetuosos de las diferencias y entender que estas personas que, por ejemplo, a razón de la autonomía de la voluntad toman esta clase de decisiones con respecto a sus cosmovisiones, también tienen que entender de que hay unos deberes. Y ahorita por aquí hay una cápite que hace referencia a ese tema de los deberes. En el tema que estoy mencionando, por ejemplo, podemos encontrar en otra sentencia que es de 2008, la 336, en la Corte Constitucional nos señala, por ejemplo, que el Estado social de derecho, que la Constitución Política de Colombia, pues en el artículo primero de la Constitución nos hace referencia a que ya no somos como la Constitución del 86.886, que hacía referencia a un Estado de derecho, un Estado sometido al imperio de la legalidad. Hoy estamos frente a una Constitución mucho más garantista, mucho más poética, si se quiere mencionar, con respecto pues a la manera en que lo concebimos en su estructura. Y entonces dice que en el artículo primero somos un Estado social de derecho, y en ese Estado social de derecho hay unos deberes que se le imponen, que imponen el reconocimiento de la dignidad humana como su fundamento. Mire esto, en el Estado social de derecho hay un deber crucial para todos, y es un deber que impone el reconocimiento de la dignidad humana como su fundamento. Cuando yo, como ciudadano de a pie, reconozco la dignidad humana, la dignidad que le asiste a los demás seres humanos, entonces yo lo mínimo que tengo que hacer es ser respetuoso de las diferencias, y siendo respetuoso de las diferencias acepto a los demás como son y no como yo deseo que ellos sean. Y es ahí donde surge una palabra que se puso muy de moda hace años, que se llama la tolerancia. La tolerancia, entonces, concebida a la luz del deber que tengo yo como ciudadano de reconocer al otro a razón de sus diferencias, de reconocer al otro a razón de la dignidad que le corresponde como me corresponde a mí, yo debo aceptar, en la definición de tolerancia, debo aceptar a los demás como ellos son y no como yo deseo que ellos sean. Entonces, en esta sentencia que acabo de señalar, que es de 2008, que es la sentencia C336, nos dice, por ejemplo, la Corte Constitucional que declarar que la dignidad humana representa el primer fundamento del Estado social de derecho. ¿Eso qué implica? Eso implica unas consecuencias jurídicas a favor de la persona. ¿Por qué? Pues porque obliga al Estado a ser muy respetuosos y no entrar de represivo con ocasión a la autodefinición como derecho que tienen las personas cuando enarbolan la bandera de la dignidad humana. Entonces, nos señala esta sentencia que eso implica unas consecuencias jurídicas a favor de la persona, como también deberes positivos y de abstención para el Estado, a quien corresponde velar porque ella cuente con condiciones inmateriales y materiales, además para el desarrollo de su proyecto de vida. Entonces, aquí, por ejemplo, podría surgir unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué entendemos cuando esa sentencia de la Corte Constitucional nos señala de que el Estado tiene unos deberes positivos, y esos deberes positivos consisten en abstenerse
de ser represivo con ocasión a las personas que enarbolan el libre desarrollo de la personalidad con fundamento en un principio rector que es la dignidad humana, y nos habla de unas condiciones inmateriales y unas condiciones materiales adecuadas para el desarrollo de su proyecto de vida. Cada persona tiene un proyecto de vida, y ese proyecto de vida, hombre, yo cuando sea grande, dice uno cuando es un sardino, cuando yo sea grande, yo quiero ser ingeniero civil, yo quiero ser docente, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un profesional del derecho, en fin, yo quiero ser camarógrafo, y esa cantidad de cosas nos llevan a que, por ejemplo, tenga que ver eso con el proyecto de vida. También incluye el tema del proyecto de vida, y a la luz del libre desarrollo de la personalidad, cuál va a ser la orientación sexual de esa persona, qué gustos va a tener, cuál va a ser su apariencia, cuál va a ser su identidad. Bueno, entonces vamos a concluir hablando de las condiciones inmateriales que se entienden, o sea, por condiciones materiales se entienden los requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive espirituales que identifican a cada persona. Y por condiciones materiales han de entenderse los requerimientos tangibles que permiten a la persona vivir rodeada de bienes o de cosas que según sus posibilidades y necesidades le permiten realizar su particular proyecto de vida. Ahora bien, hay otras sentencias que nos van a quedar aquí por fuera del conversatorio, pero quiero de manera conclusiva referirme al otro autor que citamos al principio de esta conversación. Hablaba que al principio de la conversación que estábamos citando, invitando a dos autores, a Erich Fromm, que nos habla del miedo a la libertad, y a John Rawls, que nos habla en uno de sus libros que se llama Una teoría de la justicia, y en Una teoría de la justicia encontramos dos notas para poder concluir. La primera, el autor, al sentar los fundamentos de una sociedad justa constituida por personas libres, es decir, ¿cuál es la sociedad justa según John Rawls en ese libro, en Una teoría de la justicia? Hombre, una sociedad justa es aquella donde los ciudadanos son libres, donde la ciudadanía es libre, y formula en primer lugar el principio de libertad, y lo hace en los siguientes términos. John Rawls hace referencia al tema de la libertad en los siguientes términos: cada persona debe gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea posible, compartible con un ámbito igual de libertades similares de cada uno de los demás. Es decir, no solamente yo tengo un ámbito de libertades, amplio de libertades, también los demás, lo que significa que cuando hablo de derecho de deber, significa de que mis derechos llegan donde empiezan los derechos de los demás. Y en otro programa recuerdo haber mencionado el origen de las desigualdades, cuando Juan Jacobo Rousseau hacía referencia a que el tema del origen de las desigualdades se dio en el momento mismo en que una persona, abusando de sus derechos, le trazó un lindero a un pedazo de tierra y dijo que eso era de él, y otros se antojaron y empezó todo el mundo a tirar linderos, y por eso unos linderos más grandes que otros, y de manera básica podríamos decir que, con fundamento en lo que dice Rousseau, ahí yace de alguna forma el problema, el origen de las desigualdades. Y segundo punto para terminar, de John Rawls, dice que el considerar la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables. Es decir, que no se puede evitar. Y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que solo a la persona atañen, las decisiones que solamente yo debo tomar, solo por mí deben ser decididas. Y termino con esto: decidir por esa otra persona, decidir por otra persona, es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para fines que por fuera de ella se eligen. Y esa última palabra, eligen. Entonces, cuando voy a elegir, recurro allá a Erich Fromm, la elección que yo quiero hacer en mi vida, y entonces Erich Fromm me va a susurrar al oído después de este programa. Me dice: ¿tiene usted miedo a la libertad o es capaz de decidir con fundamento de sus propias convicciones? Muchas gracias, siempre para servirles.